Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Santos Ochoa que ahora es virtual. Y como veis, vamos a pasar un ratito de tarde con Sonsoles Onega y con su nueva novela Mil besos prohibidos. Espero un minutín a que Sonsoles nos vea, a que entre, a que se conecte y mientras tanto pues os doy dando la bienvenida. Yo soy Gema de Librería Santos Ochoa. Y bueno, pues como ahora no nos podemos reunir en la vida real. ¡Hola, Sonsoles! Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Estaba con tu libro de portada Sí, 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 ya lo he visto. por aquello de no verme yo sola en la pantalla que me da un poquito de cosa. Que no, para nada, por Dios, que ¿Qué no, que tal no. estás? Muy bien, Gema, ¿y tú qué tal? Qué ilusión, qué pena por ¡Jo! una parte no estar allí en vuestra librería maravillosa que tuve Sí, la pues oportunidad de conocer con... ¿sabes qué te digo? ¿Sí? Que yo pensaba que no íbamos a poder presentar esta novela. ¿Por qué? Pues verás, yo me acuerdo de ti de vez en cuando. Y Sí, tu último libro ya hace 3 años. sí, Y cierto. entonces, bueno, yo ya voy teniendo una cosa, pues que digo, este autor que me gusta, creo que ya ha tenido tiempo de ir escribiendo algo, ¿no? Y de vez en cuando me acuerdo, hijo de ti me acuerdo. Y pensaba, claro, ahora con un programa diario en televisión, cuando yo le diga a Planeta que quiero que venga Sonsoles, me van a decir, sí, claro. No, 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 no. Hombre, es verdad, te digo, Gema, que un diario y además en esa hora justo de 1:30 a 3 Es súper eh, difícil para hace hacer más gira. complicado luego Ujú. moverse. Pero bueno, hemos descubierto también estas tecnologías que nos Eso permiten. es. Vengo de Valencia, Gema. Sí, me lo decías por teléfono hace un momentito. Vengo de Valencia y estaba hablando con una compañera de una radio de Valencia y le estaba diciendo, tengo que cortar que me voy a Que Logroño. me O voy a sea, Logroño en un pispás. Eso es una gozada esto. sí, sí, es verdad que tiene menos calidez porque ahora estarías tú a mi lado, ahí en ese Claro. escenario maravilloso que tenéis en la librería, Mm, estaríamos viendo a tus lectores y lectoras y luego nos achucharíamos y nos firmaríamos efectivamente. libros Nos y tomaríamos un vino. ¡ay, qué ¡Ah! divertido, de verdad! ¡Qué Sí, bien! sí, sí, Pero pero bueno, fíjate, tengo que darte las gracias por este ratito que nos has hecho hueco hoy y por otra cosa que no sabes. a ver, Hace 3 años, en otoño, iniciamos en Santos Ochoa, en Logroño, una actividad que a día de hoy es de las más atractivas, que es el Club de Lectura Charla con el Autor. Y lo empezamos contigo. ah, sí, ¿Ah, sí? fue el Así. primero, Fue el primero, fue el fíjate, primero. Yo llamé a Paco y le dije, Paco, voy a iniciar esta actividad y necesito alguien guay para que sea la primera vez. Y me dijo, ah, pues mira, son soles. Vale, yo ni idea. Adelante. Pues 3 años después tengo que decirte que el club es un exitazo, que estoy así. convencida de que parte del éxito vino de ese primer día, de toda la gente que vino a verte, de lo que te quieren los lectores y los seguidores de tus seguidores en televisión. Así que muchísimas gracias, es una Nada, pues gozada. no, gracias a vosotros por invitarme y por todo. Y Paco Barrera, que es el jefe de Ujú. lo comercial en Planeta y que siempre está el hombre ahí pensando. El otro día Maquinando. estuve con él y me dice, he estado todo el rato pensando a ver qué podemos hacer con los libros y entonces descubrir gente que ama tanto los libros y sobre Mm, todo que os quiere tanto a los libreros, que nos contagia ese amor que ya sí. viene casi de serie, ¿verdad? La partida de nacimiento, amarás al librero por encima de todas las cosas. Con Paco, además, lo hacemos realidad, es una gozada Paco es trabajar una con gozada. ellos. Un saludo Sí. para Paco y Un para saludo, espero que Fátima. nos esté viendo, ¿eh? Luego le voy a Espero poner que a sí. prueba, le voy a decir, ¿qué hemos dicho de ti, Paco? De acuerdo, de acuerdo. Luego le pasamos el croquis. Bueno, Eso. mil besos prohibidos. Ay, ¿Quién nos sí, iba a decir que a día de hoy los besos y los abrazos iban a estar prohibidos? ya te digo, Gema, ¿Cómo lo llevas? no lo pensamos jamás, ¿verdad? Cuando abrí la caja, una caja así como esta, de estas que mandan las editoriales, aquí con los Toma, qué libros, cajota. sí, madre mía, cuando abrí y vi esto, Mil besos prohibidos, pensé, algo distinto al origen del Del título título. me invadió por eso que tú dices, porque jamás pensamos que nos iban a prohibir los besos, los abrazos,
nos íbamos a expresar de una manera distinta. Sí, Es un horror, pero bueno, confiemos. Yo confío mucho en la ciencia, Gema, yo en que sean también. capaces de, si no de traer la vacuna rápido, porque queremos todo muy rápido y la vacuna Mm. lleva su tiempo, sino por lo menos que haya un tratamiento fiable para que la gente que enferme rápido salga de los hospitales y podamos recuperar de verdad la normalidad. Yo me niego a decir eso de A la mí nueva normalidad, que a es mí tan lo de feo, nueva ¿verdad? normalidad entiendo que viene del new normal, ¿no? Que es Sí. traducido del inglés, pero me tiene, y lo de escalar y desescalar ya, en Bueno, fin. sobre todo porque además si lo piensas, realmente hemos hecho un proceso a la inversa. Primero hemos desescalado, en caso de que existiera la palabra, es decir, hemos descendido a los infiernos y Sí, ahora habrá que escalar. ahora estamos Hay que saliendo. subir, hay que Mm, volver. Entonces no me gusta por eso, porque parece que desescalar es como desacelerar y no, todo lo contrario. Pero bueno, ajá. Tenemos cosas de que... nuestros gobernantes, Gema. Ay, 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 qué montón de cosas dicen por aquí. Bueno, Sí, a todos los que están saludándonos, decirles que voy a intentar ir leyendo un poquito de preguntas o de cosas que nos comenten, pero que no sí, daré, que no daré para todo. Así que, pues bueno, lo que podamos haremos. vale, Soy muy bien. fatal haciendo sinopsis, así que te voy a pasar directamente la pelota. Madre mía, vale, venga, yo me encargo de la sinopsis. Me hago un directo de 25 segundos para Piqueres contando que 2 puntos, buenas tardes, mil besos Bueno, no, prohibidos. venga, vamos a hacerlo de otra manera. En vez de sinopsis, te voy a preguntar otra cosa. A ver, Esta historia, tu anterior historia, después del amor, fue una historia que ella te encontró a ti. ¿Esta, sí, esta la has sí. encontrado tú o te ha encontrado ella? ¿Cómo ha sido? Yo creo que esta historia llevaba mucho tiempo dentro de mí. Tenía ganas ya de meterle mano literaria a una historia de amor interrumpido, de amor fracasado, Ujú, y que de repente descubre que el destino, como en la otra novela, se acaba imponiendo y ujú, existe una segunda oportunidad. Eh, eh, todos tenemos de alguna manera un primer amor del que nos acordamos, quizá no de manera obsesiva como le ocurre a los personajes de esta novela, pero todos lo tenemos ahí. Así que estos dos personajes, Constanza y el padre Mauro, se dan una oportunidad en las páginas de esta novela para desenlazar su historia de amor y todos los libros en su momento han sido para mí redentores, ¿no? Pero este lo ha sido especialmente porque me ha permitido volver a creer en el amor y en la fuerza del amor, que a veces creemos que es una emoción caducada, ¿sabes? Porque no sé por qué, pero para mí me parece que es lo fundamental en la vida. Todos queremos que nos quieran y querer. Así que ujú. estos personajes de esta novela no solo quieren y se quieren, sino que le gritan a los lectores, quiéranse con toda la fuerza, arriesguense por el amor, Sí, hagan lo que tengan que hacer, cojan ese último avión, les están llamando y tienen que llegar a tiempo. sí, Y ellos sí. llegan a tiempo. Esta novela te tiene patas arriba. Lo diré en primera persona. Me ha tenido ¿Sí? 3 días patas arriba. ¿Sí? No podía dejar de leer y al mismo tiempo tampoco podía leer todo seguido. Te diré que tuve una trasnochada bestia ¿Sí? en la que no estaba todo el rato leyendo, porque había momentos tan intensos que tenía que darme un respiro y que pensaba, oh cielos, son soles, pero a esta pobre gente, ¿tú por qué la torturas así? Ay, ya, sí, bueno, porque las vidas en general, la vida de la gente no es fácil. Todos tenemos nuestras penas, nuestros pesares, nuestras agonías, nuestras pérdidas, Gema, que yo creo que Las pérdidas, qué es importante. que importante. Y esta novela, sobre todo su protagonista, Constanza, cree que de las pérdidas es de lo que realmente se aprende, no de todo eso que Ujú. vamos ganando, ¿no? Así que sí, son vidas algo maltratadas, pero es que así es la vida, ¿no? Es lo que Y hay. es lo que hay, efectivamente. Constanza pierde a su hija, no estoy desvelando ni haciendo spoiler. Constanza se acaba de separar de su marido. Constanza guarda el secreto de su madre, De su que le familia. hace, que le hace de vivir de una manera impostada, en cierto modo, Ujú. como mucha gente. ¿eh? Eh,
Así que bueno, todo eso Y está condensado además, en esta novela, sí. y además de todo eso, ella es abogada y se encuentra ante uno de los retos más difíciles de su carrera, que Sí. es defender a un banquero acusado en un caso que se llama la gran estafa, o sea, Sí. telita marinera. Bueno, Está... es que venimos de muchas grandes estafas, ¿eh? ujú, Esta novela es rabiosamente contemporánea y recoge todo eso que no se puede contar en una crónica periodística porque te tienes que ceñir a lo que ha pasado ujú, y además no puedes expresar lo que sientes, ¿no? Así que ese personaje del banquero poderoso que cree que jamás se sentará en el banquillo de los acusados y que además le dice incluso a su abogada, Constanza, lo único que me queda es la libertad y te pago por ello, acaba demostrando que hay ujú. cosas que no se pagan con dinero y esos personajes Menos mal. han, gracias a Mm, Dios, esos personajes han poblado nuestro paisaje y nuestro horizonte en los últimos mm, años. Así que también esa subtrama de Mil Besos mm, Prohibidos estaba aquí desde hace muchos años. Yo creo sí. que lo que nos ha sacado a la calle y lo que nos ha indignado realmente en estos años han sido los abusos y la corrupción y el manoseo de las instituciones sin ser conscientes de que la grieta de la desafección entre gobernantes y gobernados es el cáncer de la edad contemporánea que vivimos. Sí, 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 lo dice un taxista en la novela, dice, habría que echarlos a todos y creo que expresa un sentimiento bastante generalizado. Sí, lo que pasa es que a veces Constanza, que es una mujer que viene de una familia que ha tocado poder también, Ujú, Constanza lleva un doble discurso, es decir, cuando el taxista efectivamente le dice, habría que echarlos a todos, ella dice, bueno, tampoco se trata de hacer un torpedeo masivo, ¿no? Ni ujú, de soltar una bomba atómica sobre el país, porque lo contrario a la democracia ya sabemos lo que es, ¿no? ujú, De la misma manera que cuando va a casa del banquero y descubre que la gente está escracheándole, ujú, Constanza también se encoge por dentro porque ella cree en la justicia, en los tribunales, en los jueces y en claro, las investigaciones judiciales y cree que es peligroso que la calle se sí, tome la que la justicia por gente, su mano. claro, Por eso, Gemma, es tan importante que las instituciones funcionen, para dar confianza a los ciudadanos, que no tengan que absolutamente. salir a la calle a reclamarlo, sino que tengan la tranquilidad de que todo eso funciona. Y ese es el doble discurso de Constanza. Digo doble porque hay un momento que ya se revela, ¿no? A ella su Ujú. cliente no le cae del todo bien. Hombre, hay un Y momento que dice, un capullo, hombre, claro, directamente. y es que además esto ya sí que nos metemos en un poquito de spoiler, pero eh, hace saltar la estrategia por los aires, la estrategia de defensa, precisamente por su soberbia, porque él Porque cree sí, que porque está no en es poder capaz de de la ser verdad, ni ¿no? siquiera mínimamente humilde. Sí, exacto. ¿Ves Ujú. cómo no es solo una historia de amor? Es que te lo iba a decir, para mí hay tres cosas a grandes rasgos en esta novela. Hay una gran historia de amor, que además las cuentas como nadie, y yo me imaginaba mientras leía, digo, ostras, si esta novela se me queda por aquí por la estantería y dentro de un montón de años la encuentra mi nieta, se encuentra un retrato de hoy. Ay, qué bonito, me encanta. Hay un retrato de hoy, hay algunos momentitos que hay un momento muy divertido que yo lo llamo la desconexión, que a Constanza le pasa lo siguiente. El teléfono se había quedado sin batería y esa circunstancia hizo que el pánico la invadiera, como si fuera lo peor que podía pasarle a un ser humano, la desconexión. ¿Quién podía haber llamado? ¿Quién necesitó contactar con ella y no la localizó? ¿Cómo era antes? Y ¿Cómo después era hay una antes? página en la que preguntas, ¿cómo era antes? ¿Cómo hacíamos para quedar? ¿Cómo hacíamos para llamar? ¿Cómo hacíamos? La tecnología la tenemos por todas partes y no sé si la usamos bien del todo. Jo, me encanta, Gemma, que me digas, o sea, que repares en esa página, porque efectivamente esta novela ha pretendido intencionadamente que tuviera esos tics de retrato de nuestro tiempo, ¿no? Y esa necesidad de estar conectados permanentemente está aquí.
precisamente ahí, en ese pasaje que en ese ella pasaje. entra en pánico porque se ha quedado sin batería y poco menos que su mundo se ha ido a negro, ¿no? Le Ujú. preocupa extraordinariamente que no la hayan localizado y se pregunta todo eso, ¿cómo hacíamos cuando no había comida en casa, cuando no podíamos conectarnos con uno de estos servicios de mensajería de comida? ¿Cómo hacíamos para viajar? ¿Cómo hacíamos para comunicarnos? ¿Cómo hacíamos para ¿Cómo darnos hacíamos besos sin llegar a todo? dárnoslos? Ajá. ¿Cómo hacíamos para presentar un libro en plena pandemia? Es que es eso, es así. Sí, 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 pero tiene su doble cara. Sí. Hay otro momento retrato muy chulo de Constanza cuando está. Es un momento ritual, ¿no? Igual que veríamos, por ejemplo, es que podría ser un momento, pues, ¿sabes a qué me recordó? A Downton Abbey, que además vi anoche la película. ¿Así? Cuando están vistiendo a los señores y es todo muy tal, bueno, tenemos momentos de esos, ¿no? Cuando alguien se pone la chaqueta, el nudo de corbata, bueno, pues Constanza tiene un momento en el que está repasando su bolso para irse al tribunal, si no recuerdo mal, y repasa los Kleenex, la barra de labios, ta 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 ta, ta, y el blister de ansiolíticos. Sí, Y yo ahí ese, me paré y pensé, oh cielos, vivimos en un momento y en una claro, sociedad en la que el blister de ansiolíticos forma parte del bolso de una mujer cualquiera. pues es verdad, Qué ¿eh? pena, qué miedo. Y bueno, ya sabes que las mujeres además somos las grandes consumidoras de ansiolíticos, ¿no? Pero Ujú. tú entre un grupo de amigos dices, ¿alguien tiene un paracetamol? Y te dicen, espera, rebuscan y dice, no, mira, tengo diazepam, Ibuprofeno. Lexatil, tal, ¿sabes? Y dices, tenemos un problema Houston. gordo. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, Sí. Constanza es que es un poco una mujer también atormentada, ¿no? Por todo lo que le ha Ujú. pasado. Así que en su bolso, desde luego, no falta el blister de ansiolíticos. No falta, no falta. Hay un montón de personajes chulísimos. Ah, hola, no sabía. Bueno, vamos a ir por orden. Hemos hablado un poquito de Constanza y hablemos de Mauro, el padre Mauro. Sí, Constanza y Mauro habían sido amigos y novios de jovencitos, pero su relación se interrumpió. Pasan 20 años y la casualidad quiere que se encuentren en la Gran Vía de Madrid y bueno, pues digamos que sus vidas saltan por los aires, ¿no? sí, Cada uno estaba a salvo en su casa con sus cosas, sí. pero el encuentro los vuelve a traer a ese amor que dices, Leo, para no equivocarme, dices, el amor de joven es un tatuaje en el corazón. Nunca se olvida, nadie puede borrarlo, ni siquiera el tiempo, que es la cura de la nostalgia. Sí. Es que eso es así. Los primeros amores son tatuajes en nuestra vida. Te puedes olvidar del que hubo entre medias, ¿no? Pero del primero seguro, seguro, seguro que no te olvidas. Y además, esa primera vez es absolutamente eterna porque desde esa ingenuidad de la juventud uno se cree que ese primer amor será para toda la vida, ¿no? Y es lo que le pasa a estos personajes. Mira, alguien acaba de escribir ahora, te quiero un poco. Me ha Te quiero un encantado, poco. te quiero un Qué poco, son bien. soles, te quiero un poco. Y digo, oye, qué profesional eres en tus afectos, como los personajes de la novela, porque no se puede querer de forma desbordada a alguien a quien no conoces, ¿no? Le puedes querer Ujú. un poco, me gusta. Pero bueno, además lo dice en algún pasaje, eran años en los que ellos eran profesionales con sus afectos, se creían las promesas de esperarse toda la vida y eso es algo que siempre, o que todos hemos vivido alguna vez. Luego las Ajá. historias se rompen o no se rompen, funcionan o no funcionan, e insisto, te persiguen de manera obsesiva o no, pero Ujú. están ahí, Lo que ocurre que cuando se encuentran, Constanza sí es libre, pero el padre Mauro no es libre. Y aquí ocurre algo que es muy curioso. El mismo hecho, el encuentro, maravilloso encuentro, porque simplemente encontrarte con alguien a quien hace tiempo que no ves ya es muy sí, mágico. Si encima es una persona que ha tenido esta importancia en tu vida, más aún.
Pero en un primer momento a Constanza y a Mauro les ocurre lo contrario. A ella este encuentro, este revivir, recordar aquel amor, le sirve de bálsamo. Y en Sí, cambio, a Mauro lo perturba por completo, lo claro. pone entre la espada y la pared y lo hace enfrentarse absolutamente consigo mismo. Claro, es que un mismo hecho puede suponer un tsunami en la vida de alguien y en cambio un consuelo en la vida de otra persona, ¿no? Entonces, para Constanza, fíjate la tontería que dice al principio, tener el teléfono, el número de teléfono de Mauro en el móvil, ya le permite vivir con una Es verdad, ilusión solo el hecho renovada. de tener su teléfono, ella ya Exacto, sabe que lo tiene accesible y que lo tiene ¡buah! accesible. Qué cosa, ¿no? Simplemente eso. Y en cambio para Mauro, ese mismo hecho le hace preguntarse en algún momento de la novela por qué iba yo por esa acera de la Gran Vía en vez de no haber ido por la otra. Porque un mismo acontecimiento te rompe el mundo o te lo recompone. Así que es también un plano que me apetecía contraponer, cómo las cosas se viven de manera distinta siendo el mismo hecho, ¿no? Luego al final es nuevamente imposición del destino que ellos se encontraran y que decidieran darle una oportunidad a sus vidas, porque además cuando se miran se descubren en esa mirada y saben que ellos son su tierra firme a la que querían llegar. Y eso a Constanza le da una tranquilidad bárbara, porque recupera la ilusión. No hay nada más maravilloso en la vida que levantarte de la cama teniendo una ilusión, la que sea, y cada La uno que la sea. suya, la que sea. La ilusión es el motor de nuestras vidas, ¿no? Así que para Constanza es un milagro casi que le haya ocurrido esto, ¿no? En ese escenario, además de la Gran Vía, que también es un caprichito que me dan en este libro de elegir los escenarios, si no a conciencia, sí dándome, como digo, un capricho. La Gran Vía de Madrid es un escenario absolutamente evocador, que forma parte además de mis escenarios profesionales. He sido becaria en la SER, en la calle Gran Vía 32. Ostras. He trabajado en la Audiencia Nacional y muchas veces iba a la Casa del Libro andando. Luego en el Congreso de los Diputados algún día me he escapado a Primark a comprar cosas, ¿sabes? O Hombre, sea, claro. Solo faltaba. también con pena te diré, porque la Gran Vía de Madrid ha sufrido una metamorfosis en la última década o las últimas 2 décadas, quizá 15 años, que algo sobrecogedora, ¿no? Se han cerrado teatros, salas de cine para abrir espacios comerciales y eso también aparece en la novela, ¿no? Esa prostitución hacia el capitalismo que ha sufrido la Gran Vía, que no lo imaginó Canalejas cuando la inauguró, ¿no? Pero bueno, Claro. en fin, Bueno, de hecho, a través de otro personaje de un secundario maravilloso que es Don Andamio, el sacristán de la parroquia de San José, sí, nos das un paseo. Esta es la tercera cosa que encontramos en la novela. Tenemos gran historia de amor, tenemos un retrato muy vivo y muy palpable de nuestro tiempo y también nos haces un recorrido por la historia de los últimos años, por ejemplo, con anécdotas como la inauguración de la Gran Vía que nos la cuenta Don Andamio. sí. Y son personajes que existen, ¿eh? El párroco de San José y el sacristán existen y viven allí en la casa del cura, que es donde vive el padre Mauro, y que jamás además imaginé que es un portal que hace chaflán en la Gran Vía y que es una puerta por la que he pasado 150 millones de veces y que el día que fui a la iglesia, a la parroquia, para verla por dentro y para... me encontré con que había un montón de historias que tenía que contar que estaban ahí, ¿no? Así que todo ese relato de la parroquia es absolutamente cierto. Todo lo que me contó el, ay, Dios Sacristán. mío, se lo he dicho antes, el sacristán, es verdad, porque esa iglesia, este sacristán tiene la edad que tiene el mío en la novela y es gente que nunca descansa, porque son los guardianes de la parroquia. Entonces, lleva viviendo ahí toda su vida. Es más, su padre fue sacristán de San José y cuando vino la guerra tuvieron que cerrar esa iglesia para irse fuera de Madrid
y esa iglesia que está en la calle Alcalá y que recomiendo a todos los riojanos y a los madrileños que nos estén viendo y que a cuando todos. podamos que vayamos a visitarla, ¿no? Exacto, a los que estén viendo, que vayan a Madrid, en Alcalá, muy cerquita del Instituto Cervantes, que es donde está esta iglesia, que pasen y la visiten, porque es además de una riqueza arquitectónica, escultural impresionante. ¿Qué te iba a contar? Ah, fue depósito de patatas durante Fue la Guerra depósito de Civil. patatas, me quedé con ese detalle, Sí, qué curioso. que además la patata deja muy mal olor cuando se pone pocha. Así que cuando volvió toda la familia del sacristán después de la guerra, que tardaron años en adecentar la iglesia, en recuperar las tallas, en las imágenes religiosas que el padre del sacristán actual guardó con sumo cuidado, tardaron años en quitarle ese olor El amargo olor que a deja la patata. patata pocha, ¿no? Ostra, Sí, qué sí. fuerte, qué fuerte, Sí, qué le mando un fuerte. beso al sacristán, que además Al está malito, sacristán. que le tengo que llevar la novela la semana que viene, que se ha caído y se ha roto la cadera. Tiene Ostras, qué narices. faena. Pues Sí, mandado queda, lo saludamos desde aquí. Más cosas. Hablando de la iglesia, en un momento tan ateo como este, tú eliges sí. Bueno, que tu protagonista sea sacerdote y que uno de los temas de la novela sea el papel de la iglesia, ¿no? es tema colateral porque es indudable que eligiendo un personaje que es un sacerdote, pues no puedes eludir sus circunstancias, ¿no? Eh, pero en realidad, y no voy a eludir la respuesta a tu pregunta, pero en realidad el padre Mauro es cualquier hombre casado. Ujú. Eh, Estoy de acuerdo. es el hombre casado en su Es alguien que tiene un conjunto, compromiso. Ujú. exacto. Y es alguien que ha contraído matrimonio y que de repente la aparición de una mujer, en este caso, eh, le sorprende de tal manera que le hace dudar de todo. Al padre Mauro de sus convicciones, Ujú. de su entrega a Dios, pero a cualquier hombre casado de todo eso que ha construido con otra mujer, ¿no? Ujú. Y si hay algo que me ha gustado, que me ha dicho alguna lectora, de las que poco a poco se van leyendo el libro, ha sido lectora, pero podría ser lector, es más, un lector me dijo otra cosa y te lo voy a contar ahora, Cuenta, la cuenta. lectora me ha dicho, es que a mí me recuerda una historia que yo viví con un señor casado. Y digo, es que el padre Claro, es Mauro, que es así. claro, con todas sus contradicciones, con todas sus dudas, con esas idas y venidas del hombre casado que no sabe qué hacer, es el padre Mauro. Dicho eso, sí quería a alguien sólido en el sentido de que su convicción fuera tan profunda que dudara de todo de una manera casi espiritual, ¿no? Ujú. Y yo me he acercado a la iglesia con muchísimo respeto, con muchísimo pudor, porque no quería hacer una cosa frívola o simplemente atendiendo a lo que yo puedo pensar que piensa un Ujú. cura, ¿no? Así que he trabajado mano a mano con un sacerdote joven al que no le ha ruborizado en modo alguno la historia, sino todo lo contrario, Qué que me ha chulo. ayudado con mucha generosidad, con mucha sinceridad a entender y a poder contar de manera verosímil las reacciones del padre Mauro, ¿no? Ujú. Porque yo qué sé, lo que no lo puedes saber porque no hemos vivido lo que, ni nos hemos formado en un seminario, ni hemos asumido determinados votos. No, quería decirte que un hombre también me dijo eso desde la óptica masculina, ¿no? Ujú. Ese sentimiento de culpa que para mí siempre ha sido un sentimiento femenino y que lo he plasmado en mis dos últimas novelas, y esta será la tercera, pero la culpa del hombre Ajá. que se enamora de una mujer eh, distinta a la suya, también esa voz la lleva Mauro. Ujú. De hecho, yo te iba a decir que para mí es un personaje que yo he agradecido un montón leer y este mensaje se lo lanzo a los hombres. Me ha encantado leer a un hombre atribulado, leer a un hombre llorando, leer a un hombre desgarrado, leer a un hombre que tiene obviamente sentimientos, porque es humano tener sentimientos, pero que habitualmente los de los hombres no los vemos. Ya, es verdad, es verdad. A mí me gustaría mucho verlos. Ay, pues me gusta. ¿Ves qué importante es la mirada de los otros en un libro? Claro. Porque a lo mejor yo no lo hubiera verbalizado así, pero es que es así.
efectivamente es un hombre que sufre lo que no está en los escritos y que Ujú, probablemente te resulte fácil enamorarte del padre Mauro porque lo ves humano, lo ves hombre, ujú. lo ves débil, lo ves agrietado, lo ves llorar, ¿no? En un montón de momentos de la novela. Así que sí, claro, es que los hombres también lloran y dudan y Absolutamente. sufren y se parten en dos, ¿no? Sí. Y creo que no son conscientes de que nos resultarían mucho más interesantes y más atractivos si se mostraran un poco más. Sí, pero aún la sociedad le cuesta Aún verlo queda. así, ¿no? Aún queda, yo creo que sí, que son estereotipos que están instalados y que hay determinados patrones de la educación que nos llevan a eso. Yo tengo dos niños y es verdad que de forma natural, sin que les Ujú. digas nada, niños varones, y no sé por qué tienen ese chip que eso de lo que estamos hablando parece que viene en el ADN, ¿no? O sea, hay que Sí. educar mucho las emociones de los niños, para que, sobre todo para que las expresen, que no solo no pasa nada, sino que es Sino que absolutamente liberador, ¿no? es precioso y además es lo que nos une y nos hace Sí, sentirnos cerca. Hay muchas totalmente. más cosas en esta novela. Hablas del amor, hablas de la actualidad, hablas bueno, de los tribunales, de la justicia, de un montón de cosas y hablas también de la muerte, en particular del derecho a morir como uno quiera. Sí. Fíjate que hoy que se nos ha ido Rosa María Sardá, Ay, sí. súper joven, con 78 años, ¿verdad? Que nos parece Me lleva un jovencísima. disgusto. ¿A que sí? Yo Sí. también. Sí, sí. Es que era una Mira, mujer que la quería bastante. No sé. sí. Era adorable. Sí, es verdad, lo era, lo era. Y recientemente Planeta ha publicado algo así como su biografía, que es una recopilación de todo lo que ella ha escrito a lo largo de Ay, qué al menos bonito. los últimos años. Y en una entrevista que publicó El País hace poco y que hoy, con motivo de su muerte, he rescatado, y decía, lo único que me queda hacer en la vida ya es morirme. Es morirme. Y entonces, qué cosa que todavía no pintemos nada como individuos en cómo nos morimos. No tenemos aún voz ni voto. Y yo creo que ya después de 40 años de democracia, la sociedad es suficientemente madura para asumir ese debate. Creo que debería hacerse desde el consenso con mayúsculas y todo así muy rimbombante y atendiendo a todos los matices ideológicos representados por los partidos políticos del Congreso, porque no Ujú. tiene que ser una ley que a todos o con la que nos sintamos todos concernidos, ¿no? Pero efectivamente eso también está en la novela, cuántas Mm. cosas, Claro, a lo que través pasa es de que un para personaje. llegar a una ley, para llegar a una ley tenemos primero tenemos que hablar de ello y parece que es algo de lo que no se puede Sí, hablar. porque nos da miedo, porque nos asusta, porque no queremos abordarlo porque hay cuestiones ideológicas. Fíjate que creo que si se hiciera una comisión parlamentaria, la Iglesia habría que escucharla. ¿Por qué no? Obviamente. Ujú. ¿Por qué no? Si aquí hay que escuchar a todo el mundo, Mm. de todos, desde un extremo a otro, y luego coger esos aspectos en los que podemos estar de acuerdo todos y alumbrar cosas, Consenso, leyes, dice lo Pili, que sea. consenso, ¿qué es eso? Exacto, hagan algo con las cosas y con los asuntos Mm. que nos preocupan. Pero bueno, legislatura tras legislatura se ha ido abordando este asunto de manera pues muy superficial y al final no se ha hecho. Pero volviendo a la novela, efectivamente este tema está a través de Ujú. una trama que es la de la madre de Constanza, Rosalinda, que conscientemente la trama es un retorcimiento de la realidad, pero para exponer el tema, ¿no? Con toda su Claro, crudeza. es que Rosalinda hace algo increíblemente valiente. Para mí es una pionera, ¿no? Cuidado. No, no, que no voy a decir lo que Ah, hace. vale. Ella sabe lo que quiere, lo escribe y deja su voluntad. Primero, me parece una señora, un retrato muy bonito de un tipo de mujer de su momento, que es detallista, que es cuidadosa, siempre va estupenda, se preocupa de cómo va vestida, se preocupa de cómo está su casa, se preocupa de un montón de cosas y
es detallista hasta ese punto, hasta que cuando llega su momento, cuando le pasa como a Rosa María, que dice a mí lo que me queda es morirme, quiero hacerlo a mi manera. Sí, mira, estaba diciendo una espectadora, lloré con la carta que le escribe la madre a la hija. Ostras, para no llorar. Yo también lloré, querida espectadora, yo también lloré porque te ves de repente escribiendo esa carta a tus hijos cuando le dice, recuérdame en tu infancia, ¿no? Porque ahora lo que soy ya no soy esa mujer que enamoró a tu padre y yo no quiero ser un peso para ese hombre que me amó viva y me amó plena, una mujer Claro. que se ponía flores frescas en el pelo para adornarse porque quería que todo en ella estuviera vivo, ¿no? Ajá. Así que ahí es un personaje que a mí me ha descargado mucho y además que, fíjate, Gema, que no dice una sola palabra en la novela, salvo una frase al final y que se la dirige al padre Mauro y en cambio es ella la que lleva Tiene el una gran debate. presencia. Esto, Sí, esto pasa a veces en las novelas. Hay esos personajes mágicos que dices, no ha dicho nada, no está, es el personaje ausente, y sin embargo, sí. ¿cuánto significado tiene? Total, total. Y como alguien que no habla puede hablar tanto de un asunto pendiente, ¿no? Ajá. Sí, es una, es una mujer que a mí me ha gustado mucho trabajar en ella, en lo que podía sentir. Bueno, hablé con una notaria y le dije, oye, a ver, que me voy a ¿Esto se meter puede en esta hacer? trama. Tú, ¿Esto se tú puede hacer? puntillosa. Sí, sí, bueno, ya es que ahí me sale el tic periodístico que no puedo evitar y que yo Claro. quiero que en las novelas todo sea verdad. Por eso al principio del libro pone, es que no tengo ninguno por ahí. Ah, sí, mira, tengo uno, esta. Uy, que es que aquí mi set esto es muy provisional, Hombre, ¿eh? O sea, lo lo tienes toco y se total. cae. Pero dice, todos los personajes de esta historia pudieron haber existido porque las cosas ocurrieron así, Así o o no, no. pero eso ya no importa. O sea, estas venas periodísticas que yo no quiero cortar porque es que es mi cordón umbilical con mi formación, ¿no? Y con mi forma de entender casi todo, ¿no? Así que sí, le pregunté a la notaria y me dijo que se podía hacer, que solo necesitaba una cosa que no voy a desvelar porque si no ya estoy dando demasiados detalles, madre mía. Ahora me llamarán de la editorial y me dirán, pero es que has contado todo, hablas más que No Boris. hemos reventado absolutamente nada. O Yo creo sea, que no, nada de nada de nada. yo creo que no, Estamos hablando de los temas que trata de la cosas. historia, que son muchos. Hablabas de tu formación. Tú escribes de siempre, porque alguien no empieza a escribir así de la noche a la mañana, pero además Sí. sé que tú escribes de siempre. Y luego, luego decidiste ser periodista, pero ¿querías ser periodista para escribir o querías ser periodista claramente? ¿Querías ser escritora claramente? ¿Cómo era tu vocación? Pues buena pregunta, porque, o sea, que quería escribir eso seguro y de siempre. Y, y que quería ser periodista también seguro y de siempre. Lo que no, probablemente lo que jamás pensé es que trabajaría en la tele. Seguro, seguro porque yo no me veía. O sea, yo no formaba parte ¿Dónde te ni veías? siquiera de un horizonte. Yo me veía en algún periódico y Ajá. fui becaria en el periódico La Razón, Ujú. de La Razón de Luis María Ansón. O sea, yo fui becaria ahí un tiempo, me dedicaba a corregir las páginas de opinión, a corregir las erratas, no las tesis, las Ajá. erratillas. Ahí conocí, fíjate, Gema, a David Gistau, que entonces era un jovencísimo periodista, te hablo de hace 20 años, se ha muerto con 50, pues tenía 30, pobre. Y ahí yo conocí a ese hombre que dije, Dios mío, yo quiero ser como Gistau alguna vez en la vida, porque me parecía que escribía como Los Ángeles y pensaba de una manera maravillosa, ¿no? Bueno, y así que nada, pero bueno, luego total que me echaron, vamos, se me acabó la beca y ya me fui. Año 99 y justo en ese noviembre nació CNN Plus y entonces estaban contratando a periodistas y entré ya en ese pelotón de periodistas que hicimos aquel proyecto maravilloso que fue CNN Plus y ya le cogí gusto a la tele. Pero vamos, no estaba para Y nada, ahí te yo no lo había quedaste. pensado nunca en la vida, nunca, 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 jamás. En Ajá. cambio, lo de escribir sí. Y lo he hecho desde hace, iba a decir 1000 años, pero no tantos.
con más o menos fortuna, porque mis primeros libros que por ahí están, pues están descatalogados y Ujú. nadie les hizo ni puñetero caso al principio de los tiempos y ni al primero, ni el Ya volverán. segundo, ni el tercero y luego ya el cuarto que fue nosotras que lo que hicimos todo empezó a funcionar un poquito más, se vendió un poquito y ya te Ese vas haciendo libro, un hueco, un ese hueco, libro un hueco. ese libro es muy divertido. Sí, Lo quiero remarcar porque siempre hay una pregunta fija de las presentaciones de libros que a mí me encanta, que es la a de ver. ¿Sonsoles, para cuándo el próximo? No, no, Es mi no. pregunta favorita. Entonces, me ha costado bastante tiempo darme cuenta de que la respuesta es obvia. Mira, no tengo tiempo de escribir uno para cuando tú acabes el que te vas a leer ahora, en este caso, Mil besos prohibidos, pero puedes rebobinar. Y recuerdo que cuando te conocí en 2017, tú me recomendaste Nosotras que lo quisimos todo, y es un libro muy divertido y también muy actual, Sí. aunque le hayan pasado unos años. Sí, sí, súper actual. De hecho, yo creo que ese libro llegó un poquito antes de todo luego el fervor que hemos visto Ujú, de, pero es un libro que bucea en el mundo de la mujer, que yo creo que todos los hombres lo tienen que leer para, si quieren entendernos, encontrar ujú. algunas claves, ¿no? Porque a veces a este discurso de la mujer el hombre se acerca como cansado y ya están estas con su coñazo, ¿no? Pues mira, no, ¿sabes? Es lo Ujú. que hay. Dice, Pero bueno, dice sí, una es un libro lectora, que a perdona, mí dice me una hizo, lectora que le sí, gustaría leerlos todos, que dónde puede encontrarlos, y yo le contesto, en Santos Ochoa. baja una librería a la que tengas más cerca de casa y pregunta a tu librero y dile, quiero todos los libros de Sonsoles Onega. Y el librero se ocupa inmediatamente de conseguírtelos. Bueno, todos no se lo van a dar, no le van a dar, porque ya te digo que los tres primeros Pero los están, tres últimos sí. los tres últimos sí, sí, efectivamente. Además hay una edición preciosa de Bucket del anterior, de Mm, Después del amor, y bueno, pues poco a poco lo que te decía, te vas haciendo hueco en el mundo literario y en el mundo editorial, que es complicado, ¿eh? Madre mía, el mm, periodístico es complicado. Pero el literario es la pera ya, ¿sabes? Porque sí. hay tantísimo libro, porque se lee mucho, pero no se lee mucho, Mm. ¿no? Tú lo sabrás mejor. Bueno, yo sé Y lo que leo yo, que hago lo que puedo. claro, claro. Pero bueno, es una alegría cada vez que tienes un libro nuevo, pero ahora con calma, por Dios. Mira, me he Ujú. dado cuenta que tengo hijos y escribo libros con la misma periodicidad, Periodicidad. que son Uy, 3 años. uy. Así que bueno, entre hijos y libros, pues ya se me va en la vida. Hijos ya no voy a Ujú. tener más, pero libros espero que Libros sí. estoy segura de que sí, porque tienes la literatura completamente metida en la sangre, no puedes evitarlo. Oye, mira, te voy a decir una cosa Dime. que me da un pudor y una vergüenza tremenda, pero es que resulta que debe haber como un grupo de fans, un club de Ujú. fans que Sí, han hecho ahora en Instagram y me dicen que les salude y no quiero dejar de hacerlo para que no saluda, piensen por Dios, que no, que saluda. saludo al club de fans. Un beso grande. Pero que me da vergüenza que yo no merezco un club de fans, por Dios. ¿Por qué no? A ver, vamos Porque a ver. no. Con la cantidad de gente por ahí que está salvando vidas. Pero bueno, no sé. Ostras, tú nos cuentas por un lado la realidad y nos cuentas por otro lado bonitas ficciones que nos ayudan a desengrasar un poquito de la realidad. Así que creo que tu labor también es muy importante. Ah, bueno, bien. Vale, vale, sí, Ah, sí, vale. sobre todo, Bueno, bien. también es verdad que no sabemos hacer otra cosa, entonces, aunque nos encantaría estar en un laboratorio buscando la vacuna de la COVID-19, pues no, no, Pues no. no, se nos Pero, dieron mal siempre escucha, las matemáticas. pero el científico que está en el laboratorio cuando llega a casa por la noche necesita una buena novela para leer. Ay, esto sí, Ahí esto está. está muy bien visto, Ahí di que está. sí. Oye, Y me además qué temo. bonito, ¿eh? Que nos metemos hasta la mesita de noche, eso es bonito. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Me temo que Constanza tiene bastante de tu experiencia como corresponsal de tribunales. Sí, 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 sí. ¿Qué encontraste Sí. allí? Pues Uf, mucho de la lo que... justicia. Sí, 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 sí. Encontré la justicia y además te digo, yo creo en ese poder por encima de casi todos, en el poder judicial, Ujú. porque nos ha dado muestras de eficacia a los ciudadanos. Lentos, probablemente hayan cometido errores, a veces se les tilda de derechas, de izquierdas, pero al final
tenemos a un señor Urdangarín en la cárcel de Brieva, en Ávila. Tenemos un presidente autonómico como es Jaume Matas en la cárcel de, creo que es de Aranjuez, en Aranjuez. Ujú. Tenemos a un señor como Rodrigo Rato en la de Soto del Real, aquí en Madrid. Así que cuidado, Ostras, pues tienes razón, estoy que contigo. lenta pero y Pero, garantista, y no lo digo peyorativamente, sino como una garantía más, pero segura. ajá, Y al final aquí en este país el que la hace la paga. Habrá espacios de impunidad, seguro, seguro, porque el que hace la ley hace la trampa y el que... Pero también te digo una cosa, que a los poderosos lo que les duele de verdad es que le quiten lo que han robado, ¿eh? ujú. Así que hemos visto a Mario Conde también en la cárcel. Es que los casos se juzgan y se dictan sentencias y en ese sentido, pues yo lo he visto, ¿eh? Ujú. Lo he visto con los malos del terrorismo, lo he visto con los de algunas estafas como... eh, se me ha olvidado el nombre de este, bueno, da igual. Los distintos casos que han pasado por la Audiencia Nacional, ¿no? Ujú. Y todos al final han acabado pagando. Y he visto el trabajo incansable de policías, de Guardia Civil, de fiscales, de jueces, de forenses. La maquinaria funciona, así que Ostras, pues me encanta que nos digas eso, porque a veces los ciudadanos de a dudamos. pie, sí, yo creo que a veces los ciudadanos tenemos un poco una cierta sensación de indefensión, ¿no? Como no Ya, sabemos cómo funciona, nos cuentas, no voy a hacer spoiler, pero he aprendido en tu novela que en España un acusado puede responder solo a las preguntas de su abogado y no responder a las de la fiscalía. No lo sabía, sí, no tenía puede. ni idea, me parece muy curioso. Puede. Y Ujú, todos tienen turno de última palabra, desde el asesino más sangriento hasta el último condenado o acusado por robar una gallina, ¿no? ujú. Sí, bueno, es que fueron mis años de formación, te diría que más importantes, Gema, porque el mundo de los tribunales ahora ha cambiado, claro, todo ha cambiado. Pero cuando yo llegué era súper puro, porque no había gabinetes de prensa, Ujú. todo el contacto con la fuente era directa, pasábamos horas y horas sentados en un banquito en la puerta o a las puertas del juzgado de Garzón para poder hablar con él 3 minutos y que te contara alguna cosa de los sumarios que tenía entre manos. Así que fueron años muy bonitos, muy intensos. Tuve la oportunidad de vivir el 11M, no solo la instrucción, que fue tremenda, la investigación. Ujú. Digo tremenda porque hubo juicios paralelos que hicieron mucho daño a la investigación y sobre todo a las víctimas, y lo digo así, lo he dicho mil veces. Luego viví el juicio y ya justo cuando parecía que no íbamos a vivir nada, me fui al Congreso de los Diputados y ahí he vivido la abdicación de un Buah. rey, una moción de censura, gobiernos en minoría, un gobierno de mayoría absoluta. O sea, el periodismo te permite eso y es maravilloso, ¿no? Sí, es una pasada. Bueno, tengo una experiencia, ahora que nos quedan como 10 minutitos largos, yo tengo una experiencia en la librería que es que siempre las mejores preguntas vienen del público. Así que Allá vamos. a todos y todas los que nos estáis viendo, dice, uy, mira, justo una pregunta. Si puedes, vaya, Gema, el dedo. Si solo puedes quedarte con una de tus novelas, ¿cuál sería? Jolín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Vaya pregunta. Total. Lo que pasa es, claro, que en este caso, como hay seis, pues dices a la novia de papá, a la segunda, al novio de mamá. Pues creo que esta novela, Mil besos prohibidos, es mi novela más personal, es la más madura, por razones obvias, y es la que más me ha ayudado a crecer a mí, la que más me ha ayudado a crecer y a madurar emocional, literariamente. eh, eh, la tengo especial cariño porque a mí me ha ayudado muchísimo la novela. Claro, a Ujú. la primera le tienes un especial cariño porque era la primera, la Porque es la segunda porque primera. crees que no escribías la segunda, la tercera porque... Porque somos nuestras primeras veces o algo así. Exacto, sí. O sea, cada una fue muy especial en su momento, pero ojo, después del amor que voy a decir, si es lo más importante que me ha pasado Mm, literariamente y profesionalmente claro. también. Y además que siempre estaré en deuda
y siempre debo expresar la gratitud a la familia que me regaló la historia de Carmen, Ujú. la protagonista, así que no me hagas elegir. Ajá. Bueno, pues cambiamos de pregunta. Hay dos combinadas. ¿Con qué personaje de tus novelas te identificas más? Y espera, que se me ha ido la pregunta. ¿Y cuál es tu personaje favorito de esta última y por qué? Pues mira, ¿con qué personaje me identifico más? Me sigo identificando muchísimo con Beatriz, la protagonista de Nosotras, que lo quisimos todo, porque Me extraña. me siguen pasando, pese al paso de los años, y ya han pasado 5 desde que se publicó, Ujú, me siguen pasando muchas de las cosas que a ella le pasa. Y en mi entorno también, de mujeres que se ven obligadas a renunciar porque no pueden con todo y, en fin. Así que ujú. Beatriz me sigue representando. Y luego de esta novela me gusta mucho Benita, ¡Ay, no hemos mucho hablado me de gusta. Benita! Pues vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de Nada, Benita. nada, 10 segundos para decir que Benita es esa mujer que abandona el pueblo en plena dictadura para venir a Ujú, Madrid a construir su futuro y va descubriendo lo que es la democracia, ¿no? ujú, Y que aprende de doña Rosalinda, que es la madre de Constanza, esa buena educación capitalina de la ciudad, ¿no? ujú. Y me gusta mucho, he disfrutado mucho con Benita, que además también os diré que está inspirada en un personaje real, en la tía de una amiga mía, con la que hablé para que me contara todo eso, que le pasa, no que le pasa a Benita, sino cómo fue una mujer que Ujú. cosía Sí, como es batas a una 2 historia. pesetas, Claro. ¿sabes? Y que llega a la ciudad y entra a trabajar de servicio en una casa, ¿no? Así que Ujú, le he cogido mucho cariño porque como esas hay muchas, todavía hay una generación viva de Benitas. Mi abuela ujú. podría ser Benita, ¿no? Claro. Así que ¿No? es un personaje que le tengo mucho cariño. Son personas que sin haber pasado apenas por la escuela Sí, y sin haber leído sabias mucho, al final atesoran una gran sabiduría de la vida, de lo de la vivido. vida. Sí, sí. Sí, sí, Ujú, es un personaje que ya te digo que le tengo mucho aprecio y además me ha permitido eh, trasladar al lector cosas que ella leía en las crónicas de Manuel Vicente en El País en aquellos años de la transición. Se los pongo en su boca y he disfrutado mucho también, la verdad. Hay un, Ella decía, le dice a su padre, papá, dice Manuel Vicente que la democracia es encontrarte a pasionaria comprando lencería en el Sepu. en el Sepu. Esto a mí me parece maravilloso, claro. Es divina. Te preguntan, he visto una pregunta así al vuelo que me ha gustado. Cuéntanos alguna anécdota de una firma de libros, ahora que no podemos ir a firmas. Ay, es verdad, qué pena más grande, Dios mío. Pues me pasó en mi primer San Jordi, es decir, en el año 17 hace 3, que vino una señora y me dijo, hola, soy Carmen Trilla. Y Carmen Trilla era la protagonista de la novela que yo iba a Carmen presentar y Trilla, a firmar. claro. Claro, Ujú. yo me pegué un susto ahí en la silla, en la caseta, dije, la miré y me dijo, sí, soy Carmen Trilla. Madre mía, y entonces ya me ¡Qué contó, no es que yuyu! me llamo igual que la protagonista de la novela, pero claro, fue un plus, porque tú estás con Carmen Trilla, has vivido con ella, se ha sentado a tu lado, te acompañaba a San Jordi, has paseado con ella por la ciudad, casi que se la has enseñado en la portada del libro, mira Carmen, cómo está Barcelona, 70 años después, o 80, 90, coño, y de repente alguien viene y te dice, soy Carmen Trilla. Y la verdad que eso fue tremendo. ¡Qué bueno, qué bueno! Te preguntan Es como si ahora también, viene alguien y me dice, hola, soy Constanza soy Mendiola. Constanza Yo diría, Mendiola. ¿qué me estás diciendo? O, Ostras, yo hola, tuve, soy el padre Mauro. Yo tuve un momento, primera página, muy curioso con esta novela, porque había leído la sinopsis, pero claro, te quedan tres pinceladas. Las tres pinceladas que yo me había quedado era que la protagonista se llamaba Costanza Mendiola, que el protagonista era el padre Mauro y que tenían un reencuentro y qué tal. Y entonces me había hecho a la idea de una novela siglo XIX o de época. Entonces abro primera página y resulta que Constanza es fiscal y digo, no Uy. puede ser fiscal. Y ahí tuve que reubicarme completamente y decir, pero que esto es ahora, no era antes. Muy, muy Sí, chulo. es verdad que el nombre Constanza es un poco, es barroco en sí mismo, pero es por las raíces Ujú, italianas de su madre y el apellido también, así un poco es un apellido vasco
que me cuesta elegir los nombres, ¿eh? Y los apellidos. Me gusta que sean Qué sonoros. difícil elegir nombres. Sí, 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 mucho, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Ujú. Mucho, porque no sé por qué, no sé, pero cuesta, ¿sí? Pero bueno, Constanza Pues era están, Constanza. están muy bien. Mira, aquí te preguntan qué consejo le darías a alguien que empieza y que quiere publicar. Jo, pues que si está empezando, que siga y que no desista. Y si quiere publicar, que termine de escribir y lo mueva. Eh, es que está el mundo como está, pero, pero si la cosa, si el escrito es bueno, yo creo que al final se hace hueco. Termina encontrando su Las sitio. editoriales, Ajá. sí. Sí, hombre, hay casos muy conocidos de libros que se han rechazado y eran luego joyas, ¿no? Igual que programas de televisión que han llegado a una cadena y los han rechazado y luego son un éxito en otra, ¿no? Pero Ujú. bueno, que se empeñe, que lo intente, que le ponga toda la pasión, que disfrute, que lo viva. Si es que no hay otra manera de vivir, coño. Buenísimo, buenísimo. Sí, así es que lo único que se puede hacer es empeñarse, ¿verdad? Y tener fe en uno mismo Sí, y aprender, ¿no? Para hacerlo cada vez mejor. total, total, y aprender y escuchar todo lo que te digan, lo bueno y lo malo, también sobre todo lo malo. Porque mira, Carlos Herrera dice siempre que el elogio debilita. Y me encanta, porque es verdad, el elogio debilita y la crítica hace más fuerte. Así que Ajá. hay que aprender y aprender y leer todo lo que digan, incluso salvo el insulto, que es algo que no me gusta un pelo. La crítica constructiva siempre ayuda a crecer y a mejorar. Y con los libros pasa que los lectores te dicen cosas y digo, oye, pues tienes razón. Y me lo voy a anotar para, o bien si hay otra edición para corregirlo, o para mi próxima novela poder mejorar y hacerlo mejor, ¿no? O sea que Mm. sí, tenemos que estar siempre con las orejas bien abiertas, los ojos, todo, 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 todo. Ujú. Bueno, pues Sí. en los minutitos que nos quedan para... ¿no? O que me toca un botón y me dice eliminar a Sonsoles Onega. No, no quiero eliminar a Sonsoles, por Dios. ¿Te das cuenta? Ahora que la novela lleva un poquito más de una semana en las librerías, que ya has hecho entrevistas, que ya has hecho varios directos, que estás de ciudad en ciudad, aunque sea sin moverte de casa, Sí. eh, ¿qué pregunta no te han hecho? ¿Qué pregunta estás echando en falta? Pues la verdad es que ninguna, ¿eh? No sé si es que tengo tal abundancia de preguntas en la cabeza que ahora mismo no echo de menos ninguna, ¿eh? Ujú. No, está siendo todo muy completo. También creo que cuando el libro eh, lleve más tiempo en la calle y en las librerías surgirán nuevas preguntas. Pero vamos, esta charla contigo ha sido de lo más completa, Gema, ya te digo, ¿eh? O sea, hemos hablado de todo lo divino y lo humano. Hemos hecho una disección bastante potente. Y Sí, para que no sí. nos echen bronca, ni un solo spoiler. No hemos contado nada, de nada, de nada. Y me parecía muy difícil, ¿eh? Porras, que no quiero eliminar a Sonsoles. Que nada, estoy intentando capturar alguna otra preguntita. Te preguntan, pues, por la documentación de las novelas, que si te Sí, gusta, que cómo la haces. pues ahí me sale la vena periodística ya, igual que con Después del amor, que tuve que documentar muchísimo una etapa en la que no había vivido, que eran los años 30 ta, ta, ta. En esta sí que tiene una parte la parte de documentación más dura o más exigente ha sido la parte de la iglesia y para construir el Padre Mauro. Y como antes hemos contado, ¿cómo lo hago? Hablando con con la gente de carne y hueso que me cuenta, en este Ujú. caso el sacerdote, os he contado, el párroco de San José, el sacristán. Y luego me gusta mucho recurrir a los periódicos, me encanta, porque Ostras, tiene en que los ser una periódicos está pasada. todo también. Ujú. Y hay una parte de la vida de doña Rosalinda en esos años 60 del franquismo, que he documentado leyendo en este caso ABC, porque las crónicas son muy ricas. La inauguración de la Gran Vía, por ejemplo, está magníficamente narrada en ABC y de Ujú. ahí bebo mucho. Vampirizo las crónicas de la época porque me gusta mucho y disfruto, ¿eh? Es un momento maravilloso del proceso Maravilloso. creativo cuando Oye, haces el carpetón de documentación para la novela y que luego sí, y luego lo conservo. Ya tengo dejas un montón de carpetas por ahí. y luego se queda así.
Último Sí. minuto y no digo nada más porque si no Instagram nos va a cortar y quiero que nos podamos despedir. Ah, vale. Claro. Sí. Entonces, solo decirte que muchísimas gracias a ti, a todos los que los que nos han estado viendo este ratito. Si alguien ha llegado tarde, en el perfil de Santos Ochoa vamos a dejar el vídeo colgado. Hasta siempre, son soles. Esto cuenta como presentación, pero no como visita. Efectivamente. Vale, vale, me gusta. Me lo anoto como con Santos Ochoa he Eso quiere estado. decir que estás invitada a vernos y a tomar un vino cuando quieras. Por eso, hemos estado en Santos Ochoa, pero tenemos que ir a vernos. ¿Te Eso parece? es. Muy Muy bien. bien. Pues montones de besos. Igual.